Y si usted es de los que sufre, le salen canas por esas famosas pataletas de sus hijos, es importante que preste atención porque hoy está con nosotros la doctora Laura Jaimes, psicóloga, para hablarnos de cómo actuar frente a esas pataletas. Buenos días, Doc. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantada de estar aquí nuevamente acompañándoles. Doc, es importante que empecemos primero a hablar de qué es una pataleta o qué es un berrinche, para que quienes no tenemos hijos entendamos qué es esto. Bueno, un berrinche o una pataleta como la conocemos es un estallido emocional efectivamente que el niño realiza pues cuando no obtiene lo que quiere o lo que necesita. Y ahí es donde puede que los que no tengamos hijos en su época, en su momento, en mi caso, cuando íbamos en un centro comercial, en alguna reunión familiar, esos llantos desesperados y uno abría los ojos como, ¿qué es este comportamiento? ¿Por qué no hace algo el papá? Hay unos que reaccionan de pronto con palabras fuertes, hay otros que reaccionan con golpes, hay otros que reaccionan con diálogo, o hay otros que simplemente se retiran del lugar y ya. Si fuera mi hijo ya lo hubiera... Uno empieza así, sí. Pero cuando uno ya vive la situación y uno está viendo visos de pataletas y demás, pues uno rápidamente tiene que consultar y saber cómo actuar frente a esto. Por eso, Doc, tenemos 6 casos en los que frecuentemente podemos llegar a ver pataletas. Vamos a hablar de cómo tratarlas en ese momento. El primero de ellos, mal comportamiento en reunión familiar. Ay, ay, ay. Bueno, primero, mire, es importante que los padres tengan claro que nosotros somos los adultos, ¿cierto? Y guardar la calma. Entonces, cuando estamos en una reunión familiar, por lo general los niños están expresando, quieren manifestar de esa forma algún tipo de frustración, algún tipo de necesidad que no fue, digamos, suplida por él, ¿sí? Entonces busca la forma de llamar la atención. Entonces lo que le puedo decir a los papás en este momento es que primero tiene que prestarle atención al niño porque el niño está buscando esa atención sin ceder, ¿sí? Porque si logramos que el niño obviamente adquiera lo que está necesitando con esta conducta, pues la vamos a reforzar. Entonces lo importante en este caso es sí prestarle atención al niño porque requiere y está buscando esa atención, pero sin ceder a su necesidad. Doc, Por espéreme, ejemplo, yo quiero estoy con poner algo Damaris. acá. Y están vamos a reforzar quién está en esa reunión familiar. Listo. Está la mamá, está el papá, están los abuelos y hay tíos y primos. Sí, Recuerden, claro. en negrita, abuelos, que son los que malcrían. Ahora sí, Lau. Que iba a citar el ejemplo, que de repente estoy con Damaris, que puede ser mi prima o mi hermana, estamos hablando y llega mi hija y mamá, quiero una galleta. Y yo, ya va Julieta, estoy terminando de hablar con Damaris, ahora vamos y buscamos tu... No, ya. Y empieza el llanto y el desespero y uno dice, bueno, ¿ahí qué hago? ¿Paro la conversación con Damaris y voy y le busco la galleta? ¿O la dejo que me termine de llorar ahí? Yo haría eso. Sí, pues la verdad O sea, hay que es que a uno respirar. le dicen, de verdad, cuando le dicen mantenga la calma, respire, cuenta hasta 10, pero esos llantos y esas pataletas a uno lo logran desestabilizar. Sí, pero fíjense que eso es precisamente lo que quiere el niño. En esa parte ya tenemos una manipulación afectiva que el niño lo sabe, el niño sabe que está manipulando a los padres y si tú permites que esa conducta obviamente al niño obtenga lo que quiere, pues en ese momento está reforzando ese comportamiento. Entonces, en ese caso de que ya no, hay que mostrarle al niño que de otra forma hay un comportamiento más positivo. Por ejemplo, espera que deje de hablar con mi amiga o con la persona que estés en ese momento y ya te pongo atención. Entonces el niño seguirá ahí de pronto haciendo su berrinche, su pantaleta, pero ya sabe que hasta que termine de hablar va a tener la atención de su mamá. Claro, lo que pasa es que en el caso de Julieta ya sabe que cuando la mamá termine puede pasar 2 horas. No es que Laura hable mucho, no. Pero no, por ejemplo, yo veía hace poco, de hecho en este tema, una psicóloga veía como, bueno, el tema de una pataleta y daba como algunos tipsitos. Yo no sé si los damos ya o los pasamos pues para más tarde, pero los voy a decir una vez. Por ejemplo, la psicóloga decía,
te bajas a la altura de tu hijo, es decir, un niño chiquito, te bajas a la altura y le dices, ¿qué tienes? O sea, le preguntas de manera calmada, ¿qué te pasa? Quiero una galleta. ¿Cuál sería la solución? Ir a buscarla. Bueno, ¿te puedes esperar o no? Sí puedo. Ah, muy bien. Entonces ya termino y vamos los dos a buscar la galleta. Como que mostrarle cuál es el problema y que él mismo responda cuál es la solución a su problema. Sí, es importante indicarle al niño efectivamente que la mamá o el cuidador le está prestando atención, porque en este caso ellos siempre buscan la forma de hacer esos berrinches con las personas que son sus cuidadores. Bajarse al nivel del niño es una forma de que él también tenga como esa importancia en ese momento, pero sin reforzar nuevamente la conducta negativa que en ese momento el niño está obteniendo. Entonces lo fundamental es guardar la calma, así nosotros efectivamente tengamos que respirar y guardar esa calma que se necesita, porque hay diferentes factores. Por ejemplo, en este caso de las fiestas, para volver a la pregunta, hay, digamos, estímulos externos y sensoriales que al niño lo pueden estar incomodando, les pueden estar causando algún tipo de estrés y que en ese momento el niño lo está expresando de esa manera. Entonces es importante decirle, sí, espera un momento, te estoy prestando atención, pero tengo que terminar lo que estoy haciendo. Ok, muy bien. Vámonos con la segunda situación donde nos podemos encontrar con pataletas o berrinches. Quieren que le compren algo en el centro comercial. Sí, mire, la mayor, y volvemos a la misma teoría, es que ellos siempre van a hacer algún tipo de berrinche, algún tipo de conducta de este nivel, digámoslo de esa manera, porque quieren y desean algo. Entonces, en el momento que ellos quieren, pues buscan la pataleta como un mecanismo para manipular a sus padres, porque pues ellos saben que pues los están viendo, que hay una situación que les permite a ellos llevar un tipo de ganancia, ¿sí? Entonces, en ese momento, pues, lo que podemos hacer son dos tipos. Si es sensorial, porque el niño está estresado, es llevarlo a un sitio más calmado, por ejemplo, al carro, o bueno, retirarlo del centro comercial y decirle, bueno, ahora sí cuéntame, ¿qué es lo que necesitas? O en este caso, pues, no reforzar la conducta negativa. Entonces... Pero es que aquí, por ejemplo, Doc, uno va de compras y sabe que de pronto era porque vamos por una lavadora. En el centro comercial, como hay tiendas para todos en la familia, pues el niño se distrajo en una donde hay miles de juguetes. Claro. Y empieza, mamá, y yo quiero este juguete y quiero este juguete, y entremos a este lugar, y el niño de repente se entra al lugar, coge el juguete, se lo quiere llevar y comienza a llorar si no se lo compran y no se lo compran y no se lo compran, y uno como que, ven, vinimos fue por una lavadora, los juguetes son después, y ellos no, y quiero este juguete y ese es de mi colección. Y ahí es donde uno dice frente al público y la gente, Dios mío, qué vergüenza. ¿Y qué hacer? ¿Lo dejo tirado en el piso a que llore y se lamente porque no le voy a comprar ese juguete? Mira, si ya tomaste la decisión de decir no te lo voy a comprar, tienes que mantenerlo, ¿sí? Porque, repito, estamos reforzando la conducta negativa. Entonces, en este caso dicen no se puede porque el objetivo de venir acá es comprar la lavadora. Entonces, tienes que entender, ¿sí?, que en este momento no te voy a comprar el juguete. Ah, pues si llora, si hace pataleta, respire profundo, por favor tómese un tiempo para que el niño también se calme, ¿sí? Es importante darle el tiempo al niño para que se calme, pero que su conducta sea completamente relajada, que permita que el niño observe que no le van a comprar el juguete, así esté haciendo cualquier tipo de pataleta, ¿sí? Porque si tú te dejas llevar salir, por la sí, emoción, exacto, por ese momento. Mira que tú dices algo muy importante. Precisamente los niños tienen este comportamiento desde los 16 meses a los 3 años probablemente, y estas pataletas se dan porque ellos no controlan o no regulan sus emociones, ¿sí? Y están en ese proceso de lograr esa autonomía, de lograr esa autoridad que no entienden muy bien, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que brindarle, proyectarle esa tranquilidad. En cambio, si nosotros le proyectamos frustración, o sea, mi frustración porque me están viendo, porque estoy en un centro comercial, porque este niño, porque me hace esto aquí a mí, ¿sí? Entonces yo le estoy proyectando mi frustración,
cuando pues tengo que proyectarles mi tranquilidad, mi paciencia y esperar un momento que el niño obviamente vuelva a controlar su emoción. Doc, por ejemplo, digamos que citando el mismo ejemplo que decía Laura, si estoy en el centro comercial, estoy en los pasillos, él quiere X dulce o X juguete y se tiró al piso a chillar y a hacer su pataleta y a pegarle a todo lo que tiene a su alrededor, como mamá o como papá no debo pararme y tratar de arrastrarlo, sino que quedarme ahí, pues porque es lo normal, ¿no? Como que nos vamos y él va chillando y va la mamá caminando ahí con el niño pues arrastrado. Es listo, bueno, me puedo sentar en el piso con el niño y esperar a que él se calme. Y dice, si quieres llorar, llora, no hay ningún problema, llora, pero igual no lo vas a tener. Y sentarme ahí con él, pues como, bueno, ese es tu problema. Sí, yo pienso que ya en este momento ya muchas personas y en el contexto ya entendemos este tipo de situaciones, pero más que sentarnos con el niño es, si tú estás, por ejemplo, al lado, espera, simplemente espera, que el niño llegará a un momento donde ya va a dejar de llorar. Va a dejar de llorar, va a dejar del berrinche, y ahí es cuando tienes que hablar con él. Si te calmas, hablamos. Si te calmas, vamos a mirar qué hacemos, ¿sí? Pero si tú inmediatamente asistes, ¿sí? Y te sientas ahí al lado, el niño no se va a calmar. Ok. Decía Tony Khan, bueno, en muchas de las veces que ha venido acá, que esas emociones no duran más de 40 segundos, un minuto. Para uno un minuto es eterno. Sí, claro. Es eterno. Y si uno pues está alimentando ese minuto, pues se va a volver aún mayor, ¿verdad? Pero si de pronto uno se calma, pues le va a pasar el momento de euforia en un minuto y ya luego pues como que se relaja. Mira, aquí hay algo importante para que lo hablemos un poco, y es minutos, que si estas conductas... Yo seguí un minuto, pues no me ha pasado. 10 minutos. He durado 3 minutos ahí sentada 3 esperando. minutos. Sí, pero mira, hay algo importante, es que hay factores desencadenantes de este tipo de comportamientos. Entonces, sí, el niño tiene, por ejemplo, problemas de atención, problemas de conducta que ya han sido evidenciados, ¿cierto? Probablemente el niño está presentando este tipo de berrinches. Otra situación también es cuando los niños sufren, digamos, de algún tipo de violencia intrafamiliar, cuando sufren, por ejemplo, estrés de los padres, cuando también los niños tienen influencia de su casa de drogas, sustancias psicoadictivas. Entonces, los niños van a presentar este tipo de conductas y berrinches porque, pues obviamente, hay una situación en su casa que está generando también esta situación estresante. ¿Sí? Muy bien. Sí, eso es vital para tener en cuenta porque el ambiente familiar pues influye finalmente en el comportamiento del niño. Por eso hemos hablado en varias ocasiones del bullying, ¿no? El agresor, porque es que viene siendo agresor y viene como a desquitarse con los otros compañeros. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado. Así que vamos a leer cunchos, mensajitos que están llegando de nuestros televidentes con relación al tema, y dice: buen día, quiero saber cuándo debo preocuparme por las pataletas de mi hijo. Es muy consentido. Gabriel Gómez. Sí. Mire que la sobreprotección también no permite que el niño poco a poco vaya desarrollando su autonomía, lo que estábamos hablando hace un momento. Ellos están buscando esa forma de ser autónomos, de generar autoridad, de empezar a desarrollar esa personalidad. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que si sobreprotegemos a nuestros hijos, pues no le estamos permitiendo que ellos desarrollen su personalidad. Esto también depende del temperamento. Hay niños con temperamento muy fuerte, en este caso los hombres, niños, ¿sí? Que tienen temperamentos muy fuertes, pero cuando se vuelven repetitivos, cuando se vuelven agresivos hacia sí o hacia otros, pues ya tenemos que pensar en factores orgánicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque podemos evidenciar un trastorno de regulación de las emociones y que pues aquí sí ya necesitamos efectivamente un profesional. Muy bien, importante tener en cuenta. Igual televidente, recuerden que aquí pues damos
una guía general y de pronto consejos generales, pero los que van de acuerdo a su caso solamente lo pueden hacer con el profesional. Así que a buscar a ese profesional, bien sea por la EPS, si tienen la posibilidad de pagar con un particular, pues lo hacen, pero pues cada caso es especial. Así que bueno, vámonos con más mensajes de nuestros televidentes que llegan a esta hora de la mañana. Vamos a ver que tenemos muchos niños que hacen pataletas en casa, así que veamos qué dice. Por acá dice, buen día, soy Andrea, quisiera saber cómo les hago entender a mis papás que al darle ellos todo a mi hija están haciendo que siempre sea caprichosa y quiera que yo le dé todo cuando lo pida. Ahí es donde entran los abuelos. Uno sabe que los abuelos ya no están para criar, sino para malcriar, pero pues a veces interfieren con las reglas de casa y desautorizan a mamá y a papá. Sí, total. Y esto es precisamente por falta de tener claro las normas y los límites que tenemos. Mira que en todos los contextos debemos tener límites. ¿Cuáles son los límites? Es decirle a los abuelos que son buenos abuelos y que seguirán siendo buenos abuelos, hasta dónde pueden llegar con el tema de las normas, ¿sí? Y las pautas de crianza. Es importante sentarse a hablar con ellos, porque ellos, por más que tú le digas no lo hagas con mi hijo, pues ellos van a siempre a consentirlo. Entonces, lo único que tenemos que tener claro es no pasar los límites. Y los límites son las normas que tú tienes en tu casa, que no pueden ser, ¿cómo diría yo? No se pueden romper, porque en el momento que estamos en esa situación tan difícil como es con los abuelos, ¿sí? Que ellos siempre van a buscar y tener la tendencia a sobreproteger a su nieto, ¿sí? Van a pasar los límites, y ahí es cuando nosotros los padres pues vamos a tener problemas, porque vamos a tener situaciones como estas que rompen cualquier tipo de normas, de reglas, de conductas, de pautas de crianza, y pues esto se va a reflejar en el comportamiento de los menores. Yo creo que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Porque quitarles esa forma de ver a sus nietos, a los abuelos, pues es muy difícil, porque si no, fíjese en usted mismo, uno busca el refugio de los abuelos, ama compartir con los abuelos, ama cenar con los abuelos, o sea, la casa de los abuelos es algo que uno no puede describir. Esa sensación, ese vínculo que uno crea con los abuelos es único. Entonces, quitarle eso a los padres, porque ahora uno lo ve diferente, que es que respete lo que yo estoy diciendo, pues es que es mejor como negociar y hacerle entender, papá, ayúdame, que estoy tratando de corregir en esto, sin dejarlo que sea como él quiera hacer con sus nietos, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que genera ese vínculo. Básicamente lo que dice la abuela es como, si uno puede hablar en casa, pues saque la excusa de ir a almorzar, de ir a algún lugar donde puedan estar neutros y decirle, bueno, pues tú nos criaste y sabes cómo fue ese tema cuando estuvieron tus papás, cuando estuvieron mis abuelos tratando de alguna manera desautorizarte delante de nosotros. Pues es lo mismo, ayúdame, no a que lo críes, pero si yo digo no, pues no digas o no trates de quitar mi autoridad, simplemente respétalo y ya. Sí, mira, es que ese tema de ayudar es tan difícil, porque ellos no te van a ayudar. Los abuelos no te van a ayudar, porque ellos siempre van a querer sobreproteger por encima de todo a sus nietos. Por ese amor intenso, porque están en otra etapa, bueno, por todo lo que ya sabemos con respecto a los abuelos. Entonces es importante que tú le digas, mire, estas son las normas de mi casa, son las normas que vamos a cumplir y que de esa manera funcionamos bien, ¿sí? Y de ahí, pues, cuando ya esos límites pasan, entonces lo que puedes expresarle a tus papás, en este caso los abuelos de los niños, decirle, mire, estás pasando los límites y aquí es cuando pues tenemos esta situación y este problema. Entonces ellos mismos van a reflexionar y decir, bueno, puedo llegar hasta acá. ¿Sí? Exacto, Okay, así está pasando, así se pueden regular esas relaciones. Vámonos con la siguiente situación. Tenemos también mensajes de televidentes, qué bueno que escriban, que comenten sus casos. Este es uno más y dice, acerca de esos berrinches cuando no quieren hacer tareas. Y es que quiero dormir, y es que quiero salir a jugar, y muy bien lo decía Doc, usted hace un minuto,
hay niños que llegan hasta el punto de hacerse daño ellos mismos, de arrancarse el pelo, de aruñarse o de lanzar el manotazo también a los papás, como a mí no me regañes y ¡pa! Y mandan y uno dice, Dios mío, ahí uno, todo esa emoción, ese sentimiento de ira, de frustración se va subiendo, se va calentando. Claro. Y por eso es que donde Termina uno dice, devolviendo el Exacto. manotazo. A mí me respeta, a mí no me levanta la mano. Mira, esas conductas efectivamente agresivas, ¿sí? Son las que tenemos que poner mucha atención porque ya puede ser efectivamente un trastorno de regulación de las emociones, de las cuales pues ya tenemos que poner un profesional para que maneje esto, ¿sí? Que permita obviamente empezar a buscar la solución de manera más efectiva y de ganancia para todos. En este caso, cuando los niños no quieren hacer las tareas, probablemente, obviamente, quieren es buscar jugar, salir, etcétera. Entonces hay una serie de secuencias, ¿sí?, que le van permitiendo al niño darse cuenta cuáles son las reglas. Entonces, ¿cuáles son las secuencias? Llegas del colegio, te bañas, bueno, etcétera, almuerzas, descansas un rato, de 3 a 4 tenemos que hacer tareas, a las 4, de 4 a 5 puedes jugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el niño dice a las 3 quiero jugar, entonces ahí es cuando nosotros entramos a hacer que las normas se cumplan. No, acuérdate que puedes salir a jugar a las 4 cuando termines de hacer las tareas. Ah, que hace el berrinche, que pataleta, que bueno, volvemos al inicio. Espera un momento, ya sabes que tenemos que primero hacer la tarea de 3 a 4 y a las 4 sales a jugar. No puede ceder porque si él logra con este berrinche el objetivo y la necesidad que tiene en ese momento, pues lo que hace es reforzar la conducta y vas a tener ahí berrinche tras berrinche. Y pues ahí es cuando ya recurrimos a acciones como las de la violencia, que en ese caso pues ya diríamos, ¿no?, que va a otro nivel, que no va a corregir nada, simplemente va a castigar y va a hacer daño emocional. Muy bien, importante que tengamos presente todos estos consejos. Televidentes nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp, veamos cuáles son estas inquietudes que tienen frente a este tema. Por acá dice, buen día, quisiera saber cómo puedo hacer para que la palabra no para mi hija no sea tan traumática, ya que en el momento que le niego algo, su llanto es como un extremo dolor y con un sentimiento terrible. Mira, se ganan el premio Oscar en esa actuación que hacen. Mira, lo que pasa es que por lo general uno no asimila la palabra no, ¿sí? Cuando a ti te dicen no fumes, no hagas, no mires, no, es como decir fume, haga, ¿sí? Porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, digámoslo de esa manera, no recibe esa palabra no. Entonces es, por ejemplo, cambiarle ese no por si haces esto, podemos lograr o adquieres esto, ¿sí? Entonces es como decirle al niño, ah, bueno, yo tengo que hacer esta tarea y ahí sí me van a dar eso, ¿sí? O ¿Siempre debe haber una recompensa? No siempre debe haber una recompensa, pero en algunos casos, por ejemplo, la recompensa puede salir al parque, por ejemplo, puede decir, quiero un dulce, quiero mirar, por ejemplo, la tele, ¿sí? Entonces, no, es quitar esa palabra no y decirle, mire, tenemos primero que hacer esto, debemos hacer esto, esta es la secuencia y posterior a ello lo puedes obtener. Yo creo que ese es un tema de paciencia para los padres, ¿no? Porque estamos hablando de esto y se me vienen todos los momentos de los berrinches que está teniendo Julieta, además que cuando también comienzan a ver ciertos programas, hay uno que otro que se me cola ahí por YouTube. Y yo digo, tú lo estás aprendiendo desde ese programa, porque también lloran con lágrimas de cocodrilo. Yo le digo, y Julieta, qué show. O sea, me hace, y no se le baja ni una lágrima, nada. Y ahí es donde uno dice el poder, a pesar de que sean tan chiquiticos, de aprender a ver si pueden manipular a los padres y decir, si lloro, lo consigo. Y ahí es donde uno también tiene que estar pendiente, y yo la he dejado llorando un par de veces. Yo le digo, si no me terminas de hacer esto, no hablamos. Y lloré, truene y relampagué. Sí, es fundamental ese tipo de conductas, porque si tú lo sigues, digamos, dejando claro y que el niño
tenga claro que no va a conseguir nada de lo que está buscando con esa actitud, pues va a empezar a darse cuenta que hay actitudes y que hay comportamientos mejores que le van a permitir obtener lo que quiere, ¿sí? Sin necesidad de hacer el berrinche. Mira, algo importante que se me había quedado con el tema de los factores orgánicos, que es muy importante tenerlo en cuenta también, es por ejemplo empezar a observar al niño cuando ellos están en esta conducta repetitiva de berrinches y de comportamientos extremos, ¿sí? Digamos impulsivos, es mirar factores como por ejemplo la pérdida de la audición, que puede ser también uno de las situaciones que el niño puede estar presentando y que puede estar generando una situación estresante para él, como por ejemplo también factores como infecciones respiratorias que no permiten estar bien en el contexto donde el niño se desarrolla, y trastornos obviamente de aprendizaje. Entonces sí es importante que los padres en este tema sí tengan en cuenta también esos factores. Muy bien, pues vámonos con el siguiente caso, a ver, y este es muy repetitivo y es cuando los niños o las niñas no se quieren ir del parque de diversiones, o no quieren salirse de la piscina, o no quieren irse, no sé, de jugar con los perritos, en fin. Bueno, este tema en definitiva es de autoridad y de normas y de reglas. Si tú tienes claras las reglas y las normas, si el niño sabe esto, ¿sí? Inmediatamente hará caso. Pero si constantemente tú estás violentando tus propias normas, ¿sí? Constantemente no haces cumplir las reglas, pues él fácilmente no te hará caso, ¿sí? Entonces ya tienes que ir a revisar qué está pasando, ¿sí? En tu casa, que no están cumpliendo las normas ni están cumpliendo las reglas. Ahí es cuando los niños presentan problemas de pautas de crianza, problemas de aprendizaje, y pues se ven reflejados en este comportamiento. Y después se ve reflejado en el tema de la adolescencia, cuando uno está en una fiesta y la está pasando muy feliz y le dicen es hasta las 2 y uno, ay, hasta las 3, hasta las 4, y hay unos que obedecen, hay otros que no, porque se me venía a la mente las consecuencias de no controlar esos berrinches. Hoy por hoy también se ve gente caprichosa, y uno le dicen es que es caprichosa, si no se hacen las cosas como ella dice, o si no se le da lo que ella quiere en su momento, así sea de adulto. No sé si el trasfondo sea de que cuando pequeño no se logró corregir y no le aprendieron a decir no, que cuando se encuentran en el tema laboral, de pareja, de amistades o demás situaciones, le dicen el no, quiebra de una vez a la persona. Sí, mire, estos yo diría comportamientos desafiantes, porque cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que hay actitudes desafiantes, ¿sí? Que el niño se confronta, o el menor o el adolescente se confronta con su padre, con su mamá, quiere decir que sí fallaron muchas de las normas, de las reglas, pero entonces ya no podemos entrar a educar, sino a corregir, ¿sí? Y cuando empezamos a corregir necesitamos de un profesional efectivamente, que empecemos nosotros como a hacer una construcción, yo diría una estructuración cognitiva, ¿sí? Que permita modificar conducta, ¿sí? Pero esto pues ya debemos manejarlo con un profesional, porque esas actitudes desafiantes lo que llevan es a que se aumenten. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy no me hace caso, no llega a las 2, sino que llega a las 5 o a las 3 o bueno, etcétera. Entonces mañana ya no queda, no llega, pasado mañana ya puede estar, no sé. Entonces estas conductas no se pueden dejar pasar, porque quiere decir que ese factor desafiante está causando daño, ¿sí? Y está causando y desestabilizando la familia, desestabilizando el hogar, ¿sí? Crea problemas también con sus padres, con sus hermanos, y todo ese ambiente de armonía se puede estar afectando por esas conductas desafiantes. Qué difícil es ser papá o ser mamá, Dios mío, a todo lo que se tiene que enfrentar para educar o para tener un ser humano, o ayudar a que este ser humano pues sea uno de los buenos y que tenga una vida mucho más edificada. Vámonos con más mensajes de nuestros televidentes, esos conchitos que nos dejan. Por acá dice: buen día, soy Carolina, quisiera preguntarle a la psicóloga cómo puedo inculcarle a mi hija que ella debe realizar sus tareas cuando le digo. Es decir, que recoja sus cosas o que haga alguna actividad. Generalmente cuando le digo solo me mira y no lo hace, o me dice no. Ya no sé qué hacer al respecto. Gracias. Bueno, en este caso de las tareas,
tenemos que revisar también, porque si el niño también, mira que él está expresando una necesidad, ¿cierto? Hay que ponerle atención, probablemente está agotado también, probablemente está estresado o son demasiadas tareas, ¿sí? Que en ese momento el niño ya está estresado, ¿sí? Entonces revisemos un poco si es que este tema de tareas ya se está haciendo, se está convirtiendo en un problema, ¿sí? Para la familia, o si esta conducta, repito, es recurrente y no está cumpliendo las normas, la secuencia, ¿sí? Pero es importante revisar, porque puede ser que sale del colegio, está haciendo todo el día tareas y llega a la casa y tiene que estar toda la tarde haciendo tareas, inclusive parte de la noche. Entonces esto ya no es un aprendizaje bonito, que es la educación debe ser bonita, ¿sí? Debe ser algo que agrade al menor, que sea divertido también y que permita construir y desarrollar muchas habilidades de afrontamiento, habilidades sociales que de pronto no están siendo en ese momento, digamos, tenidas en cuenta, ¿sí? Entonces también tenemos que revisar esa parte, porque puede ser que el niño no esté asimilando muy bien ese proceso de aprendizaje. Okay. Bueno, eso es clave, ¿no? No lo veamos todo por el lado malo de la conducta, sino que pueden ser otros factores los que pueden influenciar. Vámonos con la quinta. Y el tema de los videojuegos, el tema de series de televisión, de la tablet o el celular. Cuando le quitan. Que uno lo presta y después no lo quieren devolver, que no se quieren parar de la silla, que es que ya voy a ganar, que es que 2 minutos y se convierten en 2 horas. Debo decir que nuestros papás fueron afortunados porque el Sí. internet y todo este tema No tuvieron que tecnológico lidiar con todavía eso. no era. Solo con el del juego, que ay, que se me entra a las 10, ya. Sí. Mira, lo que pasa es que ya estamos observándolo en la cotidianidad. El niño llega, tú estás hablando y ¿qué hace el papá? Con el teléfono, Sí. sí. O le da el teléfono. Sí. ¿Sí? ¿Quiere que el niño se quede quietico? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Pues estamos reforzando esa conducta. Y cuando ya quiero que no lo haga, entonces se lo quiero quitar. Entonces, o sea, no es coherente mi comportamiento, porque acuérdense que ellos son el reflejo de nosotros los padres, ¿sí? Entonces, ellos lo que están haciendo es aprendiendo lo que nosotros le estamos, obviamente, enseñando y educando. Entonces, si yo hago esto en algunos contextos porque me conviene, pero en otros contextos ya no me conviene, entonces el niño pues obviamente no entiende, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su formación? Yo lo que estoy pidiendo en este momento es que me dejen la tablet o me dejen el celular como siempre me lo han dejado, ¿sí? Entonces, tenemos que analizarlo, ¿sí? Tenemos que revisar cuál es ese comportamiento, qué secuencia es la que lleva, cuáles son las pautas de crianza que usted tiene en su casa, cuáles son las conductas y reglas que usted tiene en su casa, para que en ese momento el niño esté haciendo berrinche por el televisión, por la televisión primero, o por el celular. Educarse papá y mamá. Primero edúquese usted, mire bien cómo es para luego pues ver en qué está fallando pues con esa crianza. Yo estoy pensando en comprar un cronómetro, no sé si sea bueno, pero porque Julieta ya me dice, mamá, Lulipampín, un ratito. O sea, me dice un ratito, yo con eso ya me derretí, pero ella me dice un ratito. Sí, claro. Entonces yo le digo, un ratito son 10 minutos, o sea que en 10 minutos no te quiero ver llorando porque te apago el televisor, entonces ya sé consciente que son 10 minutos, pero voy a ver si implemento el cronómetro para que cuando suene ya siente que ya es hora de apagarlo, porque pasan los 10 minutos y no lo quiere apagar, y ahí comienza el berrinche. Pero mira, Vámonos con un cucho más, espérenme, ya me cuenta. Vámonos con este mensaje y dice, hola, me está pasando algo que siento que no puedo controlar, pues mi hija no quiere comer o hacer nada si no tiene la nana, es decir, su celular. Es bastante complejo porque no come si no lo tiene al lado o si no es viendo televisión. No sé cómo controlarle eso, quisiera un consejo de cómo controlarlo porque me hace berrinche. Y yo sí también me sumo a eso, porque yo le digo a mi papá, papi, ¿cómo hacías para que nosotros comiéramos sin necesidad de pedirte que me pusieran el programa de televisión? es que No lo recuerda, ¿no? Por no decir, déjele el no, programa a la niña. definitivamente volvemos al tema que estamos abordando en este momento. Es que yo lo estoy permitiendo, porque es que mire, hay padres que ponen al niño enfrente del televisor para que coma. O sea, el niño no sabe qué está comiendo, están mirando el televisor, ¿sí? El niño no sabe que la hora de la comida es para estar en el comedor, con la familia, para hablar, para compartir,
¿sí? En cambio, pues le pones ahí el programa preferido y entonces mientras él ve el programa, entonces tú mientras tanto le da la comida, entonces tú dices, ya comió. Pero no estar en la atención adecuada. El niño no sabe que es ese momento para almorzar, por eso hablo de las secuencias, ¿sí? Las secuencias son tan importantes. Mire que se utiliza hasta para niños con problemas de hiperactividad, para niños con problemas de autismo. ¿Por qué? Porque permite que efectivamente se empiece a regular una serie de normas y conductas. Entonces, en este caso, pues sirven también. Podemos hacer hasta terapias como economía de fichas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es la secuencia, si la cumples en tantos días, probablemente 30, 40 días, vamos a obtener, en ese caso le puedes dar un premio, ¿sí? De acuerdo pues a sus posibilidades económicas. Entonces vas a reforzar ya una conducta y unas normas que permiten que eso no vuelva a pasar. Pero tienes que entrar ya a modificar conducta. En este caso tienes que entrar a modificar comportamiento. Ahí ya empieza la negociación, que es lo que usted tiene mencionó. que hacerlo mediante la negociación entre comillas. ¿Cómo? Bueno, vamos a cumplir esta secuencia. Entonces tú la armas de acuerdo a lo que pues a tu día. Te levantas a las 6, te bañas, te cambias. Bueno, en este caso de los niños hasta los 3 años haremos ese trabajo. Miras la tele a las 11, a las 12 almuerzo, a las 2 y empiezas a hacer la secuencia. Entonces, si hacemos esto y que cumplimos esta secuencia durante 60 días, entonces puedes hacer un cuadrito donde pones carita feliz del primer día si lo cumple, carita triste si no lo cumple, y entonces empieza el niño a darse cuenta y tengo una carita feliz, tengo que recoger más caritas felices, ¿sí? Hasta los 60 días, entonces a los 60 días dice, bueno, vamos a ver si ganaste. Esto lo tienes que hacer todos los días con el niño en la noche. Bueno, vamos a ver si cumpliste la secuencia, ¿sí? Y ahí entras a negociar, por ejemplo. Puedes decir, no me bañé hoy. Bueno, te la voy a pasar, digámoslo de esa manera, pero mañana no te la paso. Entonces, si mañana vuelve y lo hace, no, carita triste definitivamente. Entonces empieza a modificar conducta, empieza a hacer reestructuración cognitiva y empieza a modificar comportamiento. Cuando obtiene ya ese premio que tú le vas a dar a los 60 días, tiene que ser más de 30 días. No puede ponerle usted una secuencia de 10 días porque no vas a modificar nada. 60 días promedio, das el premio y dices, y vas a obtener los resultados de ese comportamiento. Pues Carolina, a seguir estos ejemplos. Carolina, es que se llama Laura. Somos Carolina, Carolina la televidente. Carolina, ¿dónde la sacó? Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y decirle a los papitos que no estemos preocupados, pienso yo, que es más de empezar a revisar, de empezar a analizar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, porque pues no somos perfectos en esta tarea de los padres. Todos los días es un constante aprendizaje, pero lo más importante es darnos cuenta que estamos haciendo mal y empezar a cambiar nosotros también esa forma de hacerlo. ¿Para qué? Pues para que los niños el día de mañana sean buenas personas para la sociedad, que eso es lo que nosotros queremos como padres, y sentirnos orgullosos de esas personitas que llegan a este mundo a compartir. Tiene toda la razón, doctora Laura, que tenga un excelente día. Ya saben, no se dejen sacar canas de sus hijos. Todo se puede controlar, manejar. ¿O no, Ángelo? ¿Cómo fueron contigo en esa etapa? Si recuerdas algunas situaciones.